Hola, soy Yusef Mejía y vamos a ver qué son las tuplas y métodos más importantes en Python. Veamos qué son, su sintaxis y ejemplo. Tenemos que la expresión general de una tupla tiene esta forma. Nombre de la tupla y le vamos a asignar entre paréntesis una serie de elementos separados por coma. Ahora, veamos una serie de características. Las tuplas son estructuras inmutables, es decir, no se puede cambiar, agregar y eliminar elementos. La creación, como vimos, es mediante paréntesis y por último estos elementos pueden ser de distinto tipo. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos una variable llamada una tupla, que le vamos a asignar una tupla con los valores 1, hola, un 4 y un 7. Es decir, tenemos valores enteros y cadena de caracteres o string. Y después lo que vamos a hacer es imprimir esa tupla. Como vemos por pantalla, nos devuelve nuestra tupla. Veamos qué es un índice y cómo ingresar a un elemento de una tupla. Un índice se utiliza para acceder a elementos individuales de una tupla. Es simplemente un número que representa la posición de un elemento en ella. La posición comienza en 0, la segunda en 1 y así sucesivamente. Ejemplo, tenemos esta tupla que está compuesta por el valor 1, hola, el 4 y el 7. Lo que vemos es que el elemento 1 está en la posición 0, el elemento hola está en la posición 1, el elemento 4 en la 2 y el elemento 7 en la 3. Por lo tanto, al hacer el print entre paréntesis, ponemos el nombre de nuestra tupla y entre corchete vamos a poner el índice o posición. En el primer caso ponemos la posición 1 y en el segundo la posición 2. Y como vemos, en el primer caso nos devuelve el elemento hola y en el segundo el elemento 4. Diferencia entre tupla y lista. En una tupla tenemos las características de la inmutabilidad, que se refiere a cuando necesitas un conjunto de datos que no debe cambiar después de ser creado. También tenemos la optimización, que son más ligeras en términos de memoria y rendimiento en comparación a las listas. Otra característica más es la hashabilidad. Son hasheables, lo que significa que se pueden utilizar como claves en diccionarios, cosa que no pasa en las listas. También tenemos que tiene la protección de datos. Al ser inmutable, las tuplas ofrecen protección contra cambios accidentales de datos. Las listas. Tenemos que la mutabilidad. Si necesitas una estructura de datos que pueda cambiar, es decir, agregar, eliminar o modificar elementos durante la ejecución del programa. Flexible. Si necesitas manipular los datos de manera dinámica, las listas son la elección natural. Después el orden. Con las listas podemos cambiar el orden de los elementos. Y por último, la variedad de métodos. La lista ofrece una gran cantidad de métodos para manipular los datos dentro de ella. Veamos métodos de una tupla. Tenemos dos métodos en nuestras tuplas. Tenemos el método que es el count y entre paréntesis le vamos a pasar el elemento. Esto nos va a permitir contar la cantidad de apariciones de ese elemento. En este ejemplo vemos que llamamos a nuestra variable una-tupla punto el método count y entre paréntesis pasamos el elemento 4 y vemos que por pantalla nos devuelve la cantidad de apariciones, que son 2. Después tenemos el método index, que como vemos entre paréntesis le pasamos el elemento que queremos que nos devuelva su índice. En este ejemplo utilizamos el nombre de la tupla, una-tupla punto el método index y entre paréntesis ponemos el elemento el cual queremos obtener ese índice. En este caso es el 4. Y como se repite
entonces se toma la primera aparición de ese elemento, que como vemos está en la posición o índice 2.